Saludos mis queridos anatomistas. Hoy les traigo un video que me han pedido muchísimo, que es acerca de los huesos del carpo. Como es un tema que realmente es corto, aproveché y realicé un video completo de la anatomía de los huesos de la mano, hablando tanto de los huesos del carpo como los huesos del metacarpo y los huesos de la falange. Los invito a que se suscriban a mi canal aquí en la esquina inferior derecha, para que me ayuden así a crear más contenido acerca de esta apasionante ciencia que es la anatomía humana. Entonces, recordando lo que hemos hablado en los videos anteriores de los otros huesos del miembro superior, el miembro superior es una porción del cuerpo que a su vez se subdivide en 4 porciones. Una primera porción, que es la que me une el miembro superior a la región del tórax, al torso, que es la cintura escapular. Esa cintura escapular ya la describimos con dos huesos, que es la clavícula y la escápula. Luego de la cintura escapular hablamos de la segunda porción, que es el brazo, que está compuesta por básicamente un solo hueso, que es el húmero, también ya estudiado. Al final les dejaré el link para que lleguen al resto de esos videos que les estoy comentando. Luego el antebrazo, que está compuesto por dos huesos, que es el radio y el cúbito. Y por último la porción más distal del miembro superior, que es la mano, que es la que justamente es objeto de estudio en este video de hoy. En esa mano básicamente encontraremos tres porciones o tres grupos de huesos, mejor dicho. Una región más proximal de huesos, que es la región de los huesos del carpo o los famosos carpianos, que son 8 huesecitos pequeños. Luego distal a él está la región de los huesos metacarpianos o huesos del metacarpo, que son 5 huesos. Y por último, los huesos que me conforman a los dedos, que son las falanges. Entonces vamos a empezar a describir o a estudiar la mano desde proximal hasta distal. Dicho esto, bueno, entonces comenzaremos primero con los huesos del carpo. Algo muy importante para ustedes entender los huesos del carpo es acordarse de la posición anatómica. Recuerden que la posición anatómica es con la palma de la mano viendo hacia adelante, es decir, en posición de supinación. Esta imagen que le traigo aquí a colación es una imagen de uno de los atlas que para mí es el más completo de anatomía, que es el Néter. Vean que la mayoría de mis videos se basan en el Néter. Entonces, como esta imagen es del Néter, él usa para todas sus imágenes de miembros al miembro superior derecho. Entonces aquí estamos viendo básicamente una visión anterior del miembro superior derecho en posición anatómica. Es de vital importancia para que ustedes estudien antebrazo y mano, que conozcan bien cómo es la posición anatómica. Entonces estos dos huesos, recordando, serían los huesos del antebrazo. El más lateral sería el radio y el más medial o interno sería el cúbito. Entonces, estos dos van a saber que este es el radio porque él se articula directamente con dos huesitos del carpo, mientras que el cúbito no se articula directamente con ninguno de los huesos del carpo. Entonces, otra manera de ustedes ubicarse anatómicamente es buscando los huesos del metacarpo, que son los que le siguen a los del carpo. Siempre en posición anatómica, como la palma de la mano va a ver hacia adelante, siempre el pulgar tiene que quedarte hacia lateral, así como lo vemos aquí. Mientras que el quinto dedo, que sería el meñique, tiene que quedarte hacia medial, buscando el meñique al cúbito y buscando el dedo pulgar al radio. Entonces, los huesos del carpo son 8 huesecitos. Recuerden que esta es una visión anterior. Esos 8 huesos están conformados en dos filas. Una fila superior, conformada básicamente por 4 huesos, y una fila inferior, que va a estar conformada por el resto de los otros 4 huesos. Esa fila superior va a comenzar, es muy importante que lo estudien en orden para que no se les olvide jamás, desde lateral hacia medial y de arriba hacia abajo. Les explico, de externo a interno y de superior a inferior. Entonces vamos a comenzar con el escafoides, que también es llamado hueso navicular de la mano, porque escafoides justamente significa barco pequeño, velero, embarcación, porque él tiene una forma de barco, así lo describieron los griegos hace muchos años. Y en latín se le dice naviculum, que significa navío pequeño, también un barco en forma de barco, y eso lo escribieron los romanos también. De manera que este sería el escafoides o hueso navicular de la mano. Es el más lateral y superior de los 8 huesos del carpo. Medial a él encontramos el hueso semilunar. Este semilunar tiene forma de media luna. Ustedes dirán, bueno, pero en la imagen yo no veo forma de media luna. Eso solamente se ve cuando ves al hueso de una visión lateral. Los invito a que busquen radiografías de mano y en visiones laterales van a ver cómo ese hueso tiene una forma de media luna. Luego del semilunar
medial a él tenemos el piramidal, que es un hueso que tiene realmente esa forma de pirámide, y digamos encima, o mejor dicho, anterior al piramidal encontramos al pisiforme. De manera que vean que estos huesitos todos están uno al lado del otro, excepto el pisiforme. Al igual, estos huesos todos se articulan entre sí, tienen múltiples carillas articulares, pero el pisiforme no. El pisiforme solamente se articula con la cara anterior del piramidal, es decir, el pisiforme tiene una sola carilla articular y es justamente para el piramidal. Esto cabe pensar que cuando veamos una imagen de una mano en una visión posterior, no vamos a ver jamás el pisiforme, vamos a ver nada más esta prolongación. Pero realmente él no se ve de una manera completa porque anatómicamente él se encuentra anterior al piramidal, él no está en una filita de huesos como todos los demás. Ahora, seguimos ahora hacia abajo, entonces ya saben, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. La fila de abajo nuevamente es de lateral hacia medial. Empezamos con el más lateral de la fila inferior, que va a ser el trapecio, medial a él el trapezoide, luego el hueso grande, que es el hueso más grande digamos, de los huesos del carpo, y lateral a él el hueso ganchudo o hueso ganchoso. Entonces son trapecio, trapezoide, hueso grande, ganchoso. Hay una mnemotecnia muy fácil para acordarse de esos huesos, que es acordándose de las iniciales. Entonces algo más o menos así. ES, es decir, E de escafoides, S de semilunar, PP de piramidal pisiforme, tra de trapecio trapezoide, hueso grande ganchoso. Entonces sonaría la canción más o menos ES, PP, ta, hueso grande ganchoso. Es la manera de la mnemotecnia más fácil, siempre acordándose que lo están describiendo de lateral a medial y de arriba hacia abajo. Ahora, estos huesecitos, vean aquí en una visión posterior, no es que la mano está en pronación, es que en la misma posición anatómica la estamos viendo ahora en una visión posterior. De manera que ahora el radio se ve como que si está hacia el otro lado, pero el radio siempre va a estar lateral, buscando al dedo pulgar. Y el cúbito va a estar medial. Entonces este sería entonces el escafoide semilunar piramidal. Vean que anterior al piramidal, el pisiforme, que realmente lo dibujaron muy prominente para lo que él se ve. Él se ve es un pedacito nada más de posterior y en una visión específica. El resto él no se va a ver de atrás hacia adelante. Entonces sería piramidal, pisiforme, nuevamente hacia abajo trapecio, que es el que busca el pulgar, trapezoide, hueso grande, ganchoso. Algo muy característico que tienen estos huesitos del carpo es que ellos ayudan a formar la gran concavidad de la mano. Ustedes ven la mano, una visión anterior, y ella es muy cóncava hacia adelante. Y eso es gracias a esos huesos del carpo, porque anatómicamente, oigan bien, ellos son más anchos en su parte posterior, es decir, en su parte dorsal, que en su parte anterior. Entonces imagínense, físicamente, cuando algo es más ancho en una cara que otro, eso va a hacer que se vayan agrupando en forma circular. Es como ustedes imaginarse un iglú, que los cubos que forman el iglú por fuera son más anchos que la parte que ve hacia adentro del iglú, y por eso es que cuando pones bloque sobre bloque, él tiene que hacer esa curvatura. Algo parecido también pasa con las pirámides de Egipto, son mucho más anchos esos bloques por fuera que por dentro, y ya cuando tú vas pilones uno encima de otro, él tiene que adoptar esa curvatura, porque es que físicamente tiene que hacerlo. Algo así pasa con los huesos del carpo, por eso es que es tan cóncava hacia adelante la mano y tan convexa hacia atrás. Obviamente ayudada por ciertos ligamentos que no vienen al caso, pero para que más o menos entienda. Ahora, hay reparos anatómicos muy específicos que tienen estos huesos. Vean el semilunar, que tiene una estrechez en el centro, eso es lo que se llama la cintura del escafoide. Es muy característico, el semilunar, el escafoide. Cintura del escafoide. Así como también tiene una prolongación que la denominamos tubérculo del escafoides. El otro hueso que tiene un reparo anatómico muy particular es justamente el trapecio. Vean que tiene una prolongación anterior que se llama tubérculo del trapecio. Y lo que más llama la atención, el gancho del ganchoso. Por eso es que recibe su nombre, por este gancho, por este garfio, que realmente recibe el nombre de proceso uncinado, apófisis unciforme del hueso ganchoso. Algo muy característico es que vean que el hueso más grande del carpo es justamente el hueso grande. De hecho, lo describen como Blancanieves dentro de los 7 enanitos. Este hueso, a pesar de ser el más grande, es el primero que se osifica, y tiene que ser así porque como es el más grande, es el que tiene que servir de base para que los demás huesos se agrupen alrededor de él. A diferencia del pisiforme, que a pesar de ser el más pequeño, es el último en osificarse. Entonces ya saben, el primero en osificarse es el más grande, que es el hueso grande, y el último en osificarse es el más pequeño, que justamente es el pisiforme.
Entonces, en la mano también encontraremos huesos que pueden ser múltiples, que son huesos sesamoideos. Esos huesos sesamoideos son huesos que no son articulares entre sí, que son accesorios. Accesorio quiere decir que algunas veces están, otras no, y que realmente ellos se encuentran dentro de los ligamentos que me recubren a las articulaciones. Los podemos encontrar en cualquier parte de la mano y tenemos que tomarlo en cuenta porque en ciertas radiografías lo vamos a ver. Ahora bien, una vez que terminamos con los huesos del carpo, recuerden que ellos se articulan, específicamente el escafoides y el semilunar, con el radio, mientras que los de la fila inferior se articulan con los siguientes huesos, que son los metacarpianos. Estos metacarpianos van a ser 5 huesos. Ellos se empiezan a enumerar desde lateral hacia medial. Vean que siempre en mano todo es desde lateral hacia medial. De manera que este recibiría el nombre de primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto y quinto metacarpiano. Entonces, dentro de la clasificación anatómica de los huesos, olvidé decirle que los huesos del carpo son huesos cortos, es decir, sus dimensiones de ancho y largo son más o menos similares. Pero los huesos del metacarpo son huesos largos. Recuerden que hueso largo no significa que es un hueso grande. Hueso largo es aquel que es más largo que ancho, así sea un hueso minúsculo, pero con que cumpla esta característica yo lo clasifico como un hueso largo. Entonces, como todo hueso largo, los metacarpianos van a tener una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. Muchas veces van a ver que la epífisis proximal lo llaman base, de hecho más frecuentemente lo llaman base, mientras que la epífisis distal lo llaman cabeza, de manera que cada metacarpiano va a tener una base, un cuerpo que es la diáfisis y una cabeza que es la epífisis distal. Ahora, el más pequeño y ancho de los huesos del metacarpo es el primer metacarpiano, que es el del pulgar, mientras que el segundo, que es el del dedo índice, es el más largo de todos. Después del índice ellos comienzan a decrecer de tamaño. Entonces el tamaño más o menos así, el más grande es el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto y luego el primero. La fórmula es 2, 3, 4, 5, 1 en relación a lo más largo con respecto a los metacarpianos. Entonces hay un reparo anatómico muy particular que tiene solo y únicamente la base del tercer metacarpiano. Fíjense que tiene una prolongación que es justamente la apófisis estiloides del tercer metacarpiano. Es el único metacarpiano que tiene apófisis estiloides. Luego de los huesos del metacarpo vamos a tener la falange. Algo muy particular, las falanges son huesos que son pequeños, pero son considerados huesos largos por lo que les dije que son más largos que anchos. Ellos se subdividen en 3 grupos. Una fila, que es la que está en contacto con los huesos del metacarpo, que son la falange proximal. Luego unos que están aquí representados en azul, que están en el medio, que son las falanges medias. Y luego la falange distal. ¿Qué les llama ahí la atención poderosamente? Que el pulgar, que es el primer dedo, no tiene falange media. De hecho, ustedes se ven el dedo pulgar y vean que tiene un solo pliegue transversal, que significa que son solamente 2 huesitos, una falange proximal y una falange distal. A diferencia del segundo al quinto dedo, que todos tienen falange proximal, media y distal. Estos huesos igualmente, como son largos, esta sería la epífisis proximal, la diáfisis y la epífisis distal. También yo puedo decir base, diáfisis y cabeza. Sería más o menos la base, por ejemplo este sería la base de la falange media del segundo dedo del miembro superior derecho. Tienen unos nombres un poquitico largos, pero así es la manera en que se tienen que describir exactamente anatómica. Y por último, vean que la falange distal tienen una prolongación en la punta. Eso es lo que se llama la tuberosidad ungueal, es la que termina de darle la forma final a los dedos. Entonces, muchachos, para que vean cómo es en conclusión la base, este sería el cuerpo y este sería la cabeza. Eso es aplicado tanto al metacarpo como a la falange. Entonces, amigos, este ha sido todo el video. No olvides suscribirte en el circulito que sale aquí, darle like y compartir. Les dejaré aquí los links para que vean el resto de los huesos del miembro superior y me pueden seguir en Instagram en @JuanPicioSánchez1315. Muchísimas gracias por su atención.